Imagínese que un agente de policía realiza un control de tráfico rutinario. Observa un coche con la matrícula caducada y detiene al conductor para interrogarle. Al final, se ve obligada a detenerlo, como exige la ley. Pero, para su sorpresa, el conductor, de aspecto inocente, figuraba en la lista de los más buscados del FBI y llevaba 28 años huido. Así fue como un control de tráfico rutinario condujo a la detención de un hombre buscado desde 1994. 28 años después. Tengo hijos. Tengo un tío enfermo. Llevo la casa. Fue un arresto de 28 años de duración. Esta noche, la familia de Jaffer Tucker dice que tienen la esperanza de que finalmente se haga justicia. Fue asesinado a tiros en la estación de tránsito de Oakland City, en el suroeste de Atlanta, en 1994. El sospechoso de asesinato está en la cárcel esta noche, en el condado de Oconee. El 27 de noviembre de 1994, Jaffer Tucker, un joven de 18 años, se encontró con Muhammad Bilal El Amin en la estación de tren Marta de Oakland, sobre la 1 de la tarde. Los dos eran amigos en ese momento, aunque no se conocían desde hacía mucho tiempo. De repente, El Amin, que entonces tenía 19 años, sacó una pistola y disparó a su nuevo amigo en la cara. Tucker cayó al suelo y murió en el acto. El móvil del asesinato sigue sin estar claro. El Amin abandonó el lugar inmediatamente y eludió su captura durante las 3 décadas siguientes. 3 días después del tiroteo, El Amin fue identificado por un empleado de Marta que oyó el disparo y vio a El Amin huyendo del lugar con sangre saliendo de la boca de Tucker. Las autoridades iniciaron una persecución de El Amin, pero no se le encontró por ninguna parte. Se emitió una orden de detención local contra El Amin en relación con el asesinato de Jaffer Tucker. Sin embargo, la policía no pudo localizarlo ni detenerlo para interrogarlo. Ernest Cook, tío de Jaffer Tucker, también pudo identificar a El Amin cuando se le mostró el vídeo de la cámara de seguridad de la estación de tren. Cook reveló que la víctima era como un hermano para él y que una vez conoció a El Amin, aunque el encuentro fue breve. El tío describió a su sobrino como un joven extrovertido y despreocupado que soñaba con convertirse algún día en una superestrella de la música. Sin embargo, seguía sorprendido por el motivo del incidente. Dijo que no entendía por qué El Amin había disparado a su sobrino, ya que parecían llevarse bien. Cook añadió que le gustaría saber qué hizo Jaffer para merecer un final tan desafortunado. No está claro, sin embargo, si el asesinato fue la reacción de un joven de 18 a Joscon, el gatillo fácil, o si ambos tenían una especie de acuerdo que luego se fue al traste. Aunque el tiroteo parece premeditado, es probable que El Amin se reuniera con Jaffer en la estación de tren aquella tarde para matarlo. También existe la posibilidad de que la amistad fuera un engaño todo el tiempo. El Amin probablemente tenía motivos ocultos desde el principio. La madre de Jaffer murió en 2006, esperando el día en que el responsable de la muerte de su hijo compareciera ante la justicia. Por otro lado, el responsable del asesinato de su hijo había criado a un hijo y disfrutaba de tiempo con su familia. En mayo de 2021, un tribunal federal de Atlanta dictó contra El Amin una orden de detención federal en la que se le acusaba de fuga ilegal para eludir la acción de la justicia. El joven de 18 años ser buscado por el FBI y la policía de Atlanta. En un momento dado, El Amin llegó a estar clasificado como el más buscado del FBI. El Amin había logrado eludir a las autoridades durante casi 3 décadas, hasta el día en que unos agentes de policía lo detuvieron durante un control de tráfico. Lo que comenzó como un control de tráfico rutinario se convirtió más tarde en una de las mayores detenciones de la época. El 16 de agosto de 2022, 28 años después del asesinato de Jaffer, la ayudante del sheriff del condado de Oconee, Devan Blair, estaba realizando un control de tráfico aleatorio cuando paró a un vehículo con la matrícula caducada. No sabía que en él viajaba Muhammad Bilal El Amin, un hombre que llevaba 28 años huyendo del FBI y de la policía de Atlanta. Cuando el ayudante Blair le preguntó su nombre, El Amin dio un nombre falso. ¿Cuál es su apellido? Sé que darle un nombre falso al policía era una forma de proteger su tapadera. Como sabía lo que había hecho en el pasado, sabía que su identidad se revelaría en cuanto les dijera su verdadero nombre. Como manda el protocolo, buscarían el nombre en su base de datos y descubrirían que había sido declarado en busca y captura por el FBI y la policía de Atlanta. Además, el carnet de conducir que llevaba estaba a nombre de Rai Sekhem, el nombre falso que dio a los agentes. Cabe la posibilidad de que El Amin se hubiera cambiado el nombre desde el asesinato y ahora respondiera al nombre falso. Esto podría explicar cómo ha podido permanecer fuera del radar durante 28 años.
También es posible que su esposa no sepa nada de su pasado, ni siquiera de su nombre anterior. A veces, los fugitivos intentan compensar sus fechorías volviendo a empezar su vida. Poco después de que detuvieran a El-Amin, llegó al lugar el ayudante del sheriff Lex Hogan como refuerzo. Los dos ayudantes explicaron a El-Amin que tendrían que detenerle por tener la matrícula caducada, carecer de seguro y tener el carné de conducir de Carolina del Sur suspendido. Desafortunadamente, voy a tener que ponerte bajo custodia hoy. ¿De acuerdo? Tienes que ir a la cárcel. Oh, no. Tienes que fichar, tomarte las huellas dactilares, hacerte una foto y conseguir una fianza. Pero como conduces con el carné suspendido, tenemos que meterte en la cárcel. Pero en lugar de acatar las directrices de los agentes, El-Amin suplicó a los policías que se limitaran a expedirle citaciones por sus infracciones, utilizando como excusa a su tío supuestamente enfermo y a su familia. Sin embargo, los hombres de azul mantuvieron que lo detendrían como exige la ley. Señor, yo no lo sabía. Tengo hijos, tengo un tío enfermo y llevo la casa. Esta vez no tiene elección. Señor, le detendremos. Puede darse la vuelta y ponerse las manos a la espalda, por favor. El-Amin sabía que ir a comisaría le encerraría de por vida. Los agentes acababan de decirle que tendría que tomarle las huellas dactilares en comisaría y él sabía perfectamente que las huellas revelarían que tenía órdenes de detención pendientes. Empezó a contar a los agentes historias emotivas de su vida, con la esperanza de que se apiadaran de él y le dejaran seguir su camino. Incluso en ese momento, los agentes seguían sin conocer su verdadera identidad y su pasado. Mi tía acaba de tener un derrame cerebral. Mi tío acaba de tener un derrame cerebral hace 2 semanas y media y yo estoy aquí, ayudando a mi familia. Ni siquiera sé quién puede venir a sacarme. No soy un delincuente. No soy un ladrón. En cuanto El-Amin se dio cuenta de que estaba detenido, entró en estado de pánico. Y esto era bastante obvio. Uno se daría cuenta por su voz, expresión facial y lenguaje corporal en general. Por la forma en que El-Amin estuvo a punto de manipular a los agentes para que le dejaran marchar, cabe sospechar que ya lo había hecho varias veces con otros policías, que probablemente se tragaron sus historias y le entregaron citaciones en lugar de detenerle. Finalmente, El-Amin ingresó en la cárcel del condado de Oconee. Los dos ayudantes del sheriff solo hacían su trabajo, pero no sabían que, de paso, estaban consiguiendo el cierre de la familia y justicia. Cuando le tomaron las huellas dactilares en la comisaría, el resultado fue una orden de detención dictada contra él desde 1994. Las autoridades seguían conmocionadas y no habían sido capaces de explicar cómo había podido eludir la acción de la ley desde 1994. El sospechoso se declara culpable. Creo que la explicación y la respuesta están delante de nuestras narices. Hay algo que destaca en las imágenes de la cámara corporal. El-Amin utilizó a su familia como excusa varias veces y casi convenció a los policías para que le dejaran marchar. Hay muchas posibilidades de que haya utilizado esa táctica al menos una vez para evitar ser detenido por las fuerzas del orden en los últimos 28 años. Podría haber funcionado hasta que se le acabó la suerte y se topó con los dos ayudantes del sheriff del condado de Oconee, que no solo eran profesionales, sino que se guiaron por las normas. Una vez que los policías le dijeron que iría a la cárcel, El-Amin intentó explicarles que era un hombre de familia y que toda su casa dependía de él. En un momento dado, incluso les dijo que no había nadie que pudiera sacarle de allí si le detenían. Esto demuestra lo desesperado que estaba el hombre de 47 años por evitar que lo detuvieran. Otra sutil señal de que probablemente montó toda la excusa de la dependencia familiar fue que en ese momento estaba hablando por teléfono con su tía. Mi mejor conjetura es que una vez que la policía lo detuvo, llamó a su tía para que sirviera como testimonio de que era un hombre de familia. También se pudo oír a su tía suplicando por teléfono a los policías que no le detuvieran. Un policía emocional habría tenido en cuenta estos factores, le habría expedido las citaciones y le habría dejado seguir su camino para visitar a su tío supuestamente enfermo en el hospital. De este modo, eludiría la detención sin que la policía sospechara nada. Esta es una estrategia común que la gente utiliza cuando se encuentran en el lado equivocado de la ley. Intentan jugar la carta de la víctima y suplicar a la gente que les detiene que les ayude a salir del paso. Esto es más común entre las mujeres, que pueden hacer cualquier cosa para evitar ser detenidas. A veces, inventan mentiras para convencer a la gente. Se inventan historias emotivas con la esperanza de que los agentes de la ley se apiaden de ellas. Lo vimos durante el control de tráfico de El-Amin. Cuando El-Amin se dio cuenta de que los agentes no se tragaban su historia, les vendió una historia mayor,
Fue entonces cuando empezó a contarles que su tía acababa de sufrir un derrame cerebral y su tío 2 semanas y media antes del control de tráfico. Además, les explicó que toda su familia depende de él y que muchas cosas irían mal si le detuvieran. Sus historias no cuadran. Al principio dijo a la policía que iba a visitar a su tío enfermo al hospital, y ahora su tía, que ha estado en el altavoz todo el tiempo, también había sufrido un derrame cerebral. Existe incluso la posibilidad de que su tía sea consciente de lo que hizo hace 28 años. Esto explicaría por qué suplicaba a los policías que no le detuvieran. Sin embargo, suplicar a los agentes que lo detienen no es lo peor que puede hacer alguien mientras está detenido por la policía. Algunas personas llegan incluso a seducir a agentes de policía con la esperanza de obtener un pase libre y escapar a la ira de la ley. Si bien esto ha ocurrido en varios casos de DUI que involucran a mujeres, es una sorpresa que algunas damas piensen que pueden coquetear para salir de un caso de asesinato. En 2018, Amelia Basson, una banquera de 25 años, y su marido fueron arrestados por el presunto asesinato de una mujer llamada Cynthia Stack y su hijo Sean Stack. Según las autoridades, dispararon a la mujer y a su hijo para encubrir su fraude bancario, tras estafar $50,000 a un familiar de Cynthia. El pariente tenía problemas cerebrales, y Amelia se aprovechó de ello, confundiéndolo para que firmara 2 cheques por valor de $25,000 cada uno. Cuando Amelia fue llevada a interrogatorio, intentó ligar para librarse del caso de asesinato. Aunque se trataba de un interrogatorio por asesinato, mantuvo una sonrisa, pidió una toalla, cambió su voz a un tono agudo y se revolvió el pelo. Al final, su marido fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional, mientras que a ella le cayeron 3 años por robo y fraude. Una lección que debes extraer de estos incidentes es lo difícil que es ser policía. Un policía que no entiende el deber probablemente caería en la seducción, especialmente cuando no hay ninguna cámara vigilando. De este modo, muchos delincuentes andarían libremente por las calles y seguirían cometiendo más delitos. Además, lo que parece un control de tráfico al azar puede convertirse en algo serio y probablemente provocar la pérdida de vidas si la policía es sorprendida con la guardia baja. Esta es la razón por la que los policías tienen que estar alerta durante estos registros menores, ya que las cosas pueden torcerse muy rápido. Pongamos como ejemplo a la ayudante Blair, que inició una parada de tráfico, pero no sabía que el conductor había estado una vez en la lista de los más buscados del FBI. Si el Amin estaba armado y muy desesperado por eludir el arresto, las cosas podrían haberse puesto feas, y hemos visto esto suceder varias veces. En 2022, un ayudante del sheriff de Florida acudió a un accidente con vuelco sobre las 11 de la noche. Al llegar al lugar del accidente, encontró el vehículo sin ocupantes e intentó localizar a la víctima. Finalmente, encontró a una joven identificada como Leiga Michelle Day a unos metros del lugar del accidente. Intentó calmar a la joven de 21 años, que parecía asustada, y la acompañó de vuelta a la carretera principal. Durante todo este tiempo, sus manos estaban en su espalda y el diputado de Florida asumió que ella solo estaba asustada, pero poco sabía que la chica de aspecto inocente estaba empuñando un arma. De repente, Michelle sacó un pequeño cuchillo, se dio la vuelta y apuñaló al ayudante del sheriff, que solo intentaba ayudar. Al parecer, Michelle estrelló el coche en primer lugar porque conducía bajo los efectos del alcohol y sabía que podían retirarle el carné si le hacían la prueba de alcoholemia. Ahora se la acusa de asesinato en primer grado después de que el ayudante del sheriff sobreviviera a las lesiones que pusieron en peligro su vida. Esto es un poco del peligro al que se enfrentan cada día las fuerzas del orden. Un suceso similar ocurrió también durante el interrogatorio de Reid Duran, un hombre que entró en un acto escolar haciéndose pasar por padre. El director de la escuela se dio cuenta de que su comportamiento estaba fuera de lugar y supuso que no era un padre, sino que estaba merodeando para probablemente secuestrar a un alumno. Rice entró despreocupadamente en la comisaría de policía de Xenia esa tarde para ser entrevistado por hacerse pasar supuestamente por un padre en un acto escolar. Mientras se encontraba en la sala de interrogatorios de la división de policía de Xenia, Reid intentó apuñalar a un agente de policía con un bolígrafo que cogió de la mesa. El agente estaba alerta y consiguió reducirle y ponerle bajo arresto. Si un joven de 21 años y un hombre cualquiera pudieron hacer esto a un agente de policía, imagínense el riesgo que suponen personas con antecedentes penales como el Amin, para agentes de policía, desprevenidos e incluso para el público en general. Si el Amin hubiera llevado un arma de fuego durante el control de tráfico, la historia podría haber sido totalmente distinta.
La justicia es importante para las víctimas. Mi familia necesita justicia, un cierre. Este es el mejor cierre que mi familia puede tener. Si mi hermana estuviera aquí hoy, estaría empapada en lágrimas. Siempre he querido preguntarle qué le hizo mi sobrino tan terrible para que quisiera quitarse la vida. Estas son las palabras de Ernest Cook, el tío de Jaffer Tucker, que había pasado los últimos 28 años trabajando con la policía para llevar al asesino de Tucker ante la justicia. Aunque habían pasado décadas, Cook nunca cejó en su empeño y esperaba llevar algún día ante la justicia al asesino de su sobrino. Afortunadamente para la familia, Elamin, el asesino de Tucker, cayó por sí mismo en manos de la justicia. Cook reveló que la madre de Tucker murió en 2006 rezando para que se hiciera justicia con su hijo. Añadió que le prometió que se haría justicia. Aparte del dolor de perder a un ser querido, se puede decir que el asesinato es más personal para Cook, ya que una vez conoció a Elamin durante su breve amistad con Tucker. Hoy ha sido su peor día y el mejor para mí y mi familia. Solo esta declaración demuestra lo que significa la detención de Elamin para las familias de las víctimas. En los últimos 28 años, Elamin ha seguido adelante, ha tenido un hijo, ha formado una familia y ha dejado atrás su pasado. Pero la familia de la víctima, en cambio, tiene el corazón roto de por vida a causa del incidente. Lo único que puede mejorar su situación es que el asesino comparezca ante la justicia. Esto se debe a que la mayoría de los familiares buscan un cierre legal y judicial. Esto tiene que ver con la identificación, detención, procesamiento y condena del autor que mató a su ser querido. Cuando se hace justicia, puede proporcionar una sensación de reivindicación y cierre, ya que confirma que la sociedad reconoce el mal causado a la víctima y a su familia. El proceso judicial puede ser largo y agotador, pero su conclusión es a menudo un paso fundamental hacia el cierre. El cierre es importante para los familiares de las víctimas de delitos violentos como este, y la mejor manera de conseguirlo es llevar a los autores ante la justicia. Ahora que Elamin se enfrenta al tribunal por sus actos, la familia puede irse a dormir sabiendo que se hará justicia por el asesinato de Tucker. Por otro lado, cuando las familias de las víctimas no consiguen cerrar el caso, son vulnerables y pueden llegar a cualquier extremo para infligir dolor al autor que mató a su ser querido. Y cuando se toman el juicio por su mano, no suele acabar bien. A veces, acaban convirtiéndose ellos mismos en delincuentes o recibiendo fuertes acusaciones. Hemos visto varios casos en los que padres angustiados atacaron a los asesinos de sus hijos durante las vistas judiciales. En 2022, el Tribunal del Condado de Orangeburg fue testigo de una escena similar durante el juicio de Lindy Jones, una joven de 22 años que se declaró culpable del asesinato de Willie Anthony Fields. La vista judicial pronto se convirtió en un acontecimiento de consternación y caos, cuando el padre del adolescente asesinado no pudo soportar mirar fijamente al asesino de su hijo. Saltó y golpeó al asesino de su hijo. El señor Fields fue expulsado de la sala y acusado de desacato al tribunal, agresión en tercer grado y lesiones. Si crees que lo peor que pueden hacer unos padres en duelo es pegar al asesino de su hijo, tienes que pensártelo otra vez. Algunos padres han tomado medidas extremas para conseguir justicia para sus hijos asesinados. Sin embargo, estas medidas parecen poco razonables y añaden más sal a sus heridas. En 1981, Marianne Bachmeier, una mujer alemana, se tomó la justicia por su mano en el Tribunal de Distrito de Lübeck. Marianne sacó una pistola durante una sesión del tribunal y disparó a Klaus Grabowski, el hombre que presuntamente violó y asesinó a su hija, Anna. De este modo, ha conseguido que se haga justicia a Anna a su manera y ha logrado cerrar el caso. No le importa lo que ocurra después y afrontaría de buen grado las consecuencias de sus actos. Este acto de valentía conmocionó a toda la nación, y era evidente que sus actos estaban motivados por el dolor y la rabia. En un drama judicial que parecía una escena de una superproducción de Hollywood, Marianne Bachmeier dictó sentencia sobre las 10 de la mañana. La afligida madre sacó tranquilamente una pistola Beretta 70 mientras se celebraba la sesión en el Tribunal de Distrito de Lübeck. Apuntó la pistola a la espalda de Grabowski y apretó el gatillo 7 veces. 6 de las 7 balas llegaron al cuerpo de Grabowski, que cayó y murió casi inmediatamente. Marianne no intentó huir ni resistirse al arresto, bajó las armas y se entregó a las autoridades. En 1982, un padre alemán esperó 30 años antes de dar caza al asesino de su hija. Dicen que la venganza se sirve mejor fría, y esto explica por qué este padre se tomó su tiempo para investigar y dar caza al asesino de su hija.
En julio de 1982, Kalinka Bambersky fue encontrada muerta en su cama una mañana. La niña, de 14 años, vivía con su madre, casada con el médico Dieter Krombach. Muchas cosas sobre la muerte de la niña estaban fuera de lugar. Krombach afirmó que había inyectado a la niña la noche anterior a su muerte, aunque se podría considerar que la muerte de Kalinka fue el resultado de una reacción alérgica. Las lesiones descubiertas en los genitales, brazos y piernas de Kalinka sugerían lo contrario. Realizaron una autopsia 2 días después para conocer la causa de su muerte, pero no pudieron encontrar nada tangible. Sin embargo, hicieron algunos descubrimientos interesantes, como un desgarro genital. Krombach, el padrastro de Kalinka, fue detenido, pero más tarde fue puesto en libertad, ya que no había pruebas que lo relacionaran con su muerte. Andrzej Bambersky, el padre biológico de Kalinka, no dejó impune al asesino de su hija. Pidió que se acusara a Krombach del asesinato de su hija, pero Alemania se negó a extraditarlo a Francia. En octubre de 2009, pagó a un grupo de hombres para que secuestraran a Krombach y lo trasladaran a Francia, donde sería juzgado. André fue finalmente detenido, pero su plan funcionó, y Krombach fue juzgado en un tribunal francés que lo condenó a 15 años entre rejas. Aunque André fue juzgado posteriormente por secuestro, se alegró de haberse tomado la justicia por su mano y haber conseguido justicia para su hija. Los padres en duelo no saben dónde trazar la línea cuando buscan justicia para su hija asesinada. Miriam Rodríguez, activista mexicana, persiguió y mató a los 10 miembros del cártel mexicano que asesinaron a su hija. Miriam Rodríguez estaba enfadada por cómo las autoridades habían gestionado el secuestro de su hija y decidió tomarse la justicia por su mano. Miriam inició sin ayuda de nadie una investigación sobre el secuestro de su hija, Karen. Finalmente, averiguó que el secuestro fue ejecutado por miembros del cártel de los Zetas, uno de los más brutales de México. Cabría esperar que la madre se echara atrás y dejara que las autoridades se hicieran cargo, pero Miriam hizo todo lo contrario. Miriam salió en busca de respuestas y reunió suficiente información para que la policía detuviera a uno de los secuestradores de Karen. Sin embargo, la madre no tardó en buscar sangre y no respuestas cuando descubrió que su hija había sido asesinada. Dedicó su vida a dar caza a todos los implicados en el asesinato de Karen. Miriam utilizó varias tácticas para conseguir información sobre el asesinato de su hija y adoptó muchos disfraces diferentes. Cambió de peinado, se hizo pasar por funcionarios electorales e incluso llegó a hacerse amiga de los familiares de los asesinos de su hija. Todo ello para conseguir suficientes detalles sobre el secuestro de Karen y los nombres de todos los responsables. Finalmente, consiguió matar a los 10 miembros de la banda responsables de la muerte de Karen. Muchos de esos pandilleros habían intentado escapar o incluso habían empezado una nueva vida en algún lugar hasta que la afligida madre vino a por ellos. Sin embargo, la ruptura del cártel truncó su vida. Unos pistoleros irrumpieron en su apartamento en 2017 y le dispararon 12 veces. A diferencia de estos padres que hicieron hasta lo imposible por conseguir justicia para su ser querido, El Amin cayó en las garras de la ley por sí mismo 28 años después. Aquellos que siguen huyendo, los casos sin resolver, suelen tener un denominador común. Los sospechosos han logrado escapar a la ira de la ley. Hay varios sospechosos de casos sin resolver, como el de El Amin, que siguen huidos. Estos sospechosos, ya sea por astucia, suerte o engaño, consiguen campar a sus anchas mientras las familias de sus víctimas se revuelcan en la pena, el dolor y el remordimiento. Perder a un ser querido es un trauma, pero el impacto de los homicidios sin resolver puede tener efectos devastadores en los familiares de las víctimas. Su dolor se agrava cuando se dan cuenta de que la persona responsable de la muerte de su ser querido aún camina libremente por las calles. Al principio de la persecución, las fuerzas del orden dedican muchos recursos a localizar a estos individuos y llevarlos ante la justicia. Pero a medida que pasa el tiempo, las posibilidades de identificar y llevar a los autores ante la justicia se reducen. Salvo que los autores se relajen demasiado, olviden que están huyendo por un delito y cometan un simple error, como vimos en el caso de El Amin. Alguien que está huido por cargos de asesinato debería ser la última persona con el registro suspendido. Un individuo con semejante historial delictivo debería incluso evitar cualquier cosa que le hiciera tener contacto con la policía o con cualquier organismo encargado de hacer cumplir la ley. Pero a veces, los delincuentes se relajan demasiado después de pasar muchos años viviendo como personas normales, y cuando lo hacen, las familias de sus víctimas salen ganando, ya que acaban siendo llevados ante la justicia como El Amin.
Sin embargo, todavía hay varios casos sin resolver, con sospechosos como El-Amin. En junio de 2023, las fuerzas del orden capturaron a Donald Santini, un hombre que llevaba más de 40 años huido. Santini fue acusado de matar a una mujer en 1984. Tenía entonces 26 años. Las autoridades emitieron una orden de detención tras descubrir el cadáver de la víctima, pero Santini no aparecía por ninguna parte. Santini, que apareció en el programa de televisión America Most Wanted, pronto se convirtió en el principal sospechoso de un caso de asesinato en 1984. El hombre de 65 años fue acusado de asesinar a Cynthia Wood, una mujer de 33 años que estaba divorciándose. Wood se encontraba entonces en trámites de custodia y se puso en contacto con Santini, que afirmaba tener información irrefutable sobre el ex marido de Wood. Aunque el móvil del asesinato sigue sin estar claro, Santini fue la última persona vista con Wood antes de su desaparición. Algunos informes afirmaban que Santini estaba enamorado de la mujer. El cuerpo de Wood fue descubierto más tarde en un canal con marcas que sugerían que había sido estrangulada. Según los detalles de la orden de detención, Santini confesó haber matado a Wood y haberse deshecho de su cuerpo en un canal. Sin embargo, cuando la orden de detención estaba lista, Santini ya estaba en los vientos. También se informó de que se le buscaba en relación con un caso de robo con agravantes ocurrido en Texas. Muchas fuerzas del orden, incluido el FBI, colaboraron y trabajaron exhaustivamente para seguir la pista de Santini. Los organismos le siguieron la pista por varias partes de Texas y California. En un momento dado, lo buscaron en otros países como Tailandia. Tras 39 años eludiendo la captura, la caza llegó por fin a su fin. Santini fue capturado cuando intentaba renovar ilegalmente su pasaporte en San Diego. Fue retenido en la cárcel central de San Diego antes de ser extraditado a Florida. Más tarde, se descubrió que Santini había vivido bajo varios alias a lo largo de su vida para evitar a las fuerzas del orden. En el momento de su detención, vivía bajo el nombre de Wellman Simmons y estaba casado y tenía una hija. Me llamo Wellman, ahora soy presidente de la Junta. Según una noticia local, Santini cubrió su casa con alambre de espino e instaló cámaras de circuito cerrado de televisión alrededor de la vivienda rural. Mientras que sospechosos como El-Amin y Santini fueron capturados tras décadas huyendo de las autoridades, hay algunos que nunca fueron capturados por las autoridades. Robert William Fisher, un hombre de Phoenix, desapareció en 2001 tras la explosión de su casa en Scottsdale. La explosión dejó 3 muertos, su esposa y los 2 hijos que tenían juntos. Sin embargo, al examinar los cuerpos de las víctimas, la policía hizo un descubrimiento espeluznante. Los 2 hijos de Fisher estaban degollados, mientras que la esposa de Fisher presentaba una herida de bala en la cabeza. Se cree que el padre de los 2 es la persona que los asesinó y preparó la explosión de gas. Las autoridades creían que la esposa de Fisher estaba solicitando el divorcio, pero el hombre de 40 años prefería matar a la familia antes que permitir la ruptura. Unas semanas después del incidente, la policía encontró abandonado el todoterreno de Fisher y a su perro en el noreste de Arizona, con la esperanza de que Fisher estuviera escondido en una de las cuevas de los alrededores del pequeño pueblo. Más de 100 agentes buscaron por el terreno montañoso. Finalmente, la búsqueda se suspendió unos días después. En 2002, Fisher se ganó un puesto en la lista de los 10 más buscados del FBI. Era conocido por ser un superviviente y un cazador solitario. Incluso los expertos en delincuencia coincidían en que un hombre así sería muy difícil de rastrear. Cuando se cumplieron 15 años del incidente, las autoridades anunciaron planes para colocar fotos de Fisher, mejoradas con la edad, en lugar de la foto de 1999 que habían estado utilizando. Han pasado más de 2 décadas y Fisher sigue prófugo. Otro fugitivo buscado por el FBI y que sigue huido como lo estaba El-Amin antes del control de tráfico es Alejandro Castillo. El entonces joven de 16 años era buscado por su presunta implicación en la desaparición de una compañera de trabajo, Sandy, en 2016. Ambos supuestamente salieron brevemente. Fue durante este periodo cuando Sandy prestó a Castillo una cantidad de dinero. El 9 de agosto de 2016, los dos acordaron reunirse en una tienda de conveniencia en Charlotte para que Castillo pudiera devolver el dinero que ella le había prestado. Esta fue la última vez que Sandy fue vista con vida. Los investigadores creen que Castillo, tras la reunión, obligó a Sandy a retirar todo lo que tenía en su cuenta mientras le apuntaba con una pistola a la cabeza. Su extracto bancario mostraba que había retirado $1,000, casi todo lo que tenía en su cuenta. Luego la condujo a una ría en el condado de Cabarrus, donde le disparó en la cabeza. El 24 de octubre de 2017.
Castillo fue incluido en la lista de los 10 más buscados del FBI. Castillo fue visto cruzando la frontera con México y desde entonces no se le ha vuelto a ver. Es más fácil señalar con el dedo a los padres o familiares de víctimas de casos sin resolver que hacen todo lo posible por conseguir justicia para sus seres queridos, como Miriam. Pero probablemente muchos de nosotros haríamos algo peor si estuviéramos en su lugar. Pulse la tarjeta de su pantalla para ver más vídeos apasionantes.